presenta WowMX.tv. Amigos, bienvenidos a La Disidencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más en este programa que ya conocen y conocen muy bien. Los saludo con mucho gusto. Soy Luis Berman, para quienes no me conozcan. Y pues bueno, este programa, como siempre les recordamos, es un programa informativo, que no es un programa informativo, es un programa de opinión. Es un programa en donde damos nuestro punto de vista acerca de los sucesos en materia política de este país, así que es nuestro punto de vista muy particular. Ustedes tendrán la última opinión. Muchísimas gracias a toda la gente que viene a visitarnos desde diferentes estados y ciudades de la República Mexicana, así como también desde otros países. Muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Recuerden, es muy importante que lo hagan. Si les echamos un ojo, ahí estamos al pendiente de lo que ustedes nos comentan. También importante recordarles la importancia de su suscripción, de su like y de compartir en sus redes sociales. Quiero agradecer también a toda la gente que viene a visitarnos desde otras plataformas, nuestros canales hermanos, pero primero quisiera saludar a nuestra casa Wow TV y nuestros canales por donde se transmite de manera simultánea también este programa, que es Alterno 180 y RID TV. Así que, dicho lo anterior, ahora sí, los saludos a nuestros canales hermanos, como son la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, La Otra Opinión de Ricardo Alemán, el Rapidín de Tere Vale, Las 500 Noches de Amado Avendaño, la revista Panal de Ricardo Salustio, La Parrilla de nuestro buen amigo y hermano Poncho Vidales, Soy Comunicólogo de Hugo López, Latinus de Broso y Loret, entre otros canales que toda la gente que viene aquí a visitarnos y que llega a dejarnos sus comentarios, bienvenidos y muchísimas gracias. Ya los que nos siguen desde hace tiempo, les recordamos también que nos pueden apoyar con sus donativos. Ahí pueden encontrar un botoncito en donde pueden dejar su donativo al canal. Así que muchísimas gracias desde ya. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a tratar el día de hoy pues unos temas bastante interesantes, que prácticamente es uno, que de él se desprenden otros tantos. Como ustedes sabrán, el día de ayer, martes 6 de diciembre, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados esta discusión acerca de la reforma electoral enviada por López Obrador. Y pues al final no pasó, ya lo estábamos festejando y demás, y resulta que sacan el plan B, del cual ya había mencionado, ya lo había comentado en su mañanera López Obrador, saca el plan B. Vamos a estar hablando de esto. ¿En qué consiste el plan B? ¿A qué se refiere? ¿Debemos estar preocupados o no? En fin, vamos a hablar de ese tema. Y al mismo tiempo las consecuencias y repercusiones que esto tiene en otros ámbitos y con otros actores del panorama político, como es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué papel juega en este tema? ¿Por qué es importante platicar al respecto? Ya estaremos hablando de ello. Y también habíamos venido platicando en otros programas, y en este en particular, acerca del tema de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se va, se queda, sí está con Morena, no está allá, está con la oposición, en fin, ha estado ahí como que coqueteando, se ha estado acercando a los partidos de la alianza, o al revés, los partidos de la alianza coqueteando con él, quién es el que empezó y quién es el que está haciendo el guiño de ojo más evidente. Ya estaremos platicando de ello. Hoy
precisamente a partir de lo sucedido con la reforma electoral que va para atrás y entonces entra el plan B. Hoy la figura de Ricardo Monreal es decisiva en este tema porque se va a la Cámara de Senadores y recordemos que Ricardo Monreal está ahí al frente de ese lugar. Así que vamos a estar platicando de la importancia de Ricardo Monreal al respecto del plan B. Y por último, para cerrar el programa, pues ustedes sabrán que precisamente estos personajes, estos presidentes de otros países que tienen esta ideología o esta corriente izquierdosa, socialista y demás, como es el caso de Cristina Fernández allá en Argentina, que le dictan prisión, 6 años de prisión, y pues todo indica que va a impugnar para que no vaya a caer al bote por allá, esto por fraude. Pues estaremos platicando al respecto. No acababa de suceder esto cuando Pedro Castillo en Perú, el ahora expresidente de ese país, pues resulta que lleva a cabo un autogolpe de Estado y entonces tiene ahí sus consecuencias. Se quería escapar precisamente a México, los ciudadanos bloquean la embajada de México en Perú y bueno, todo esto porque es importante, porque nos parece que esto es un reflejo de lo que podría estar sucediendo, sí en México, pero también a nivel Latinoamérica. Recordemos que varios países latinoamericanos han caído en las garras, digamos, de esta izquierda trasnochada y de este socialismo. Así que, presidencia, para lo cual, como cada semana, le doy la bienvenida a mi hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos 2 invitados, así que, mi hermanito, ¿ya andas por ahí? Siempre atento, siempre rockeando, brother. ¿Cómo te va, mi hermano? Bien, bien, con mucha chamba, mi querido Octavio. Ahora sí chambeas, cabrón. Ahora sí chambeo duro. Ese Carlos Alarraqui me trae, pero no me deja descansar ni 2 minutos, man. Ay, ni que fuera no, sí. Ya iba a decir yo Sí, una. No, pero lo quiero mucho a mi querido Pues Carlos. ¿quién te lo presentó, cabrón? Sí, tú me lo presentas. Es un gran brother, mi querido Carlos. Siempre le mando un fuerte abrazo, saludo. Y pues ahora sí, brother, antes que nada, un saludo a toda la audiencia. Como bien ya te recetaste a todos los canales, a las plataformas amigas, a las plataformas hermanas. Creo que nos faltó ahí Poncho Vidales de la parrilla. No, sí lo mencioné. Pero bueno, un saludo a toda la audiencia. Y ayer ya traíamos este tema de la reforma del Plan B. Y mientras estábamos en vivo en Cena de Grillos, decíamos, van a turnar a comisiones la reforma de López. Y resulta que sí se fue le dieron la dispensa de ley. Es que no, realmente la reforma de López sí se turnó a comisiones. Lo que pasa es que Morena replicó la reforma porque le hizo modificaciones con el Verde y con el PT, la meten como una nueva reforma y a esa le dan la dispensa de ley y es la que aprueban en fast track en la noche madrugada. Y como además no se conocía con integridad y no se pudo haber hecho un estudio con sensatez, pues ya ni siquiera tenía mucho caso meter todas las reservas que se habían preparado por todos los grupos parlamentarios. Realmente fueron muy poquitas reservas las que se presentaron. Digamos, ya la oposición, yo creo que también en un ánimo de ya no desgastarse como en otras reformas, dejaron pasarla y ya fue más bien de evidenciar que no tienen madre estos cuates, ¿no? Así es. Como ignorantes firman un cheque en blanco y así le pasaron la reforma a López. Así es, nada más antes de que presentes a nuestros invitados del día de hoy, justo hace rato, hoy hicimos un programa especial en Atypical TV con Carlos Alarraqui y tuvimos de invitados a Jorge Triana, a ¿cómo se llama? Luis Cházaro y a Rubén Moreira. Estuvieron los 3 y estuvimos platicando al respecto. Y yo muy puntualmente les hacía la pregunta, bueno, a ver, los ciudadanos que salimos aquel 13 de noviembre a marchar, a defender al INE, a defender la democracia de nuestro país,
porque ya sabes, hablan con algo de tecnicismos y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver, y yo les decía a los tres, a ver, pero en español, claro y vulgar para la audiencia que nos ve. En Juan Pueblo, en idioma Juan Pueblo, ajá. Los ciudadanos que salimos a marchar el 13 de noviembre a defender al INE, a defender la democracia, ¿nos tenemos que preocupar por el plan B? Y esa misma pregunta me gustaría plantearla, ponerla en la mesa junto a nuestros invitados del día de hoy, mi querido Octavio. Así que, adelante. Pues, brother, ya uno de ellos es casi de casa, es casi un elemento de base de la disidencia, y aunque él se enoje, ya le prometí que jamás le volvería a hacer una broma de su amado líder. Aquí está mi querido Aminadab. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Buenas noches, tardes, madrugadas, días, lo que sea para todos los que nos ven y nos siguen aquí en La Disidencia. Bienvenido una vez más, mi querido Aminadab, un gusto como siempre tenerte por acá. Claro. Oye, ¿cómo? Ya no te voy a bromear nada, no te voy a bromear, después de ver el discurso de mi coordinador parlamentario, del coordinador parlamentario, ayer, me quedé así como que, ¿what? Pero bueno. El que habla así como clavillazo, como haciendo tai chi en el tribunal. De karate. Me llamó la atención un discurso así tan rebuscado y a la vez tan superficial. O sea, yo digo, sí, o sea, dijo lo que tenía que decir, les dijo lo que les tenía que decir, pero la verdad es que extraño yo a los grandes oradores, tribunos parlamentarios que tenía el PAN hace muchísimos años y que ahora, pues no, ahora sí pues que ¿quién sabe qué mensajes? Tenían todos los partidos, ¿no? Bueno. Porque, a ver, con todo de que le tengo una estima personal importante a un Carlos Iriarte, a un Ricardo Aguilar, a algunos personajes que toman la tribuna con cierta regularidad en San Lázaro, pues no, discúlpame, pero ya no están lejos de aquel Reyes Heroles, de un Reyes Heroles, o de un Manlio Fabio Beltrones, o no, o sea, claro, y además viene una camada política en la oposición, y a lo mejor no solo de la oposición, de toda la clase política, claro, que deja mucho que desear, hermanitos. Sí, o sea, el problema es que la voz y el mensaje están muy, muy de lado en estos tiempos. Lo cual Oigan, el día de hoy nos acompaña una persona, un amigo al que le tengo, ¿qué digo amigo? Un hermano al que le tengo un gran cariño, y es todo un personaje, sobre todo en el Estado de México. Si bien él ha sido asesor de varios partidos a nivel nacional, particularmente en el Estado de México se le reconoce mucho su trayectoria, en particular en todo lo que tiene que ver con procesos electorales, en defensas electorales frente a los órganos competentes. Y pues es un placer tener aquí a mi querido Horacio Jiménez, que por cierto ayer andaba comentando en el programa de Cena de Grillos en vivo, ahí mientras, por cierto, estaba la intervención de mi querido Jorge Insunza. ¿Cómo estás, mi querido Horacio? Bienvenido, Horacio. Gracias por la bienvenida y por los comentarios de mi persona. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Coincides con que los tribunos que tenemos el día de hoy, en general de todos los partidos, que están muy por debajo de las exigencias de la historia de este país en este momento? Yo vi una gran ausencia en las participaciones, y la ausencia fue de talento. Definitivamente, el oír a un Leonel Godoy aventándose un round de sombra porque ya no tenía oposición, pues dejo como una firma importante sobre este plan B. En el bajo mundo ya a Godoy se le conoce como el señor Miyagi. Sí. Ya. Antes era el chino Godoy, ahora es el señor Miyagi. Pero se aventó un round de sombra donde lo único que le faltó, o diría que le faltaron dos elementos: elocuencia y talento. Porque ser balandrón y no tener de frente al enemigo, pues ese es tan fácil como aventarse un discurso frente a los hermanos. No te entenderán, pero sí te aplauden. Es un comentario al margen,
lo vi desencajado, lo vi fuera de contexto, pero además criticando de lo que él conformó parte en muchas mesas políticas de Bucareli, para reformas electorales, donde sí se buscaba el consenso y la inclusión. Yo soy un convencido de que una reforma electoral tiene una connotación legislativa muy importante. Es las únicas leyes de México que hacen los que la usan. Entonces, pues es un traje a la medida de todas las opciones y es el poder presentar lo que les aqueja, les duele y los hace pocos competitivos. De ahí que si nosotros recordamos a mediados del siglo pasado hasta el último tercio, veíamos que había una disparidad en el acceso a medios y finalmente se logró este balance a través de los consensos y las reformas legislativas, que hoy a los principales promotores les duele que sus funcionarios no puedan hacer actos anticipados, el uso de subterfugios para poder adelantarse a los demás con el uso de la fuerza del Estado. Oye, ya advertíamos semanas atrás que muy probablemente ese iba a ser el camino. Hay evidencia en varios programas que dijimos, preocupa que lo que quiera hacer Morena es estrangular a la autoridad electoral, al INE presupuestalmente, que lo quiera estrangular en los órganos técnicos capaces, en los comités y en la Secretaría Ejecutiva. Preocupa que quiera meterse con el órgano de fiscalización, preocupa que quiera darle carta abierta a las corcholatas para que se desplacen a placer y de alguna manera no los vayan a invalidar en sus expectativas por actos anticipados y que obviamente al quitarle las capacidades, reducir en capacidades de fiscalización, pues el señor del cash y haga lo propio con el efectivo, sea difícil que se puedan mover y además los partidos se encuentren aún más limitados económicamente. Y como si fuéramos profetas, pasó todo lo que dijimos que iba a pasar. No, o sea, no teníamos que esperarnos a leer el plan B para medio saber por dónde venía, pero ojo, ahí ahorita voy a comentar un par de articulados que están de terror. O sea, hay uno que, por ejemplo, dice que no puedes hablar mal del gobierno. Cabrón, no, calumniarlo. No puedes o sea, hay algunas articulaciones de esta reforma que dices, órale, sí está bien totalitario el asunto, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi querido Aminadab? Bueno, mira, la verdad es que ya lo habíamos venido comentando, pero a mí me interesa mucho platicar sobre temas así un poco generales de esta reforma, porque mira, ayer que ahora sí que me hiciste el favor de circularla temprano, pues traté de avanzar lo más que se pudo, no, obviamente no pude leer todas las 300 y cacho de páginas. Yo me concentré mucho, por ejemplo, en todas las facultades que le derogaron al INE. O sea, todo lo que eran derogado, entonces así contra la ley vigente. Y bueno, abrogaron la ley de medios de impugnación. Por supuesto, sí, por eso, pero en el caso de la LEGIPE. Para la audiencia no especializada y que no tengan idea, abrogar es que mandaron toda una ley al demonio, la eliminaron de un plumazo. Sí, ya no existiría, si eso se concreta, si termina el proceso legislativo ya no existe. Pero a ver, el problema es que yo ya en conclusión de todo lo que vi ayer y lo que he visto hoy y lo que hemos venido reflexionando, yo lo que creo es que esta reforma es ya el inicio de la elección del 2024 con una consigna muy clara de desestabilizar la elección. O sea, porque lo que está haciendo con esta reforma en el fondo es generando una serie de vacíos, una serie de lagunas, una serie de asuntos que van a quedar a la interpretación y al litigio postelectoral. O sea, ya muchas cosas que tuvieron la claridad, a lo mejor con una reglamentación que podría ser excesiva dentro de la propia ley, me parece que son deliberadamente cercenados
para ir abriendo márgenes de intervención gubernamental en el proceso, para ir quitando justamente de la capacidad de la autoridad electoral autónoma para poder tener un control del proceso. Entonces, ese es un primer gran problema que yo veo ya viéndola en términos globales, ¿no? Otra cosa que me parece muy clara es que bueno, la exposición de motivos de todo esto, la verdad es que pues no es tal, o sea, no es, los que hemos trabajado en el Congreso sabemos que, bueno, se trata justamente de que tú estás explicando y fundando y motivando cuál es la razón de tu reforma. En este caso son puras consignas, o sea, siempre esto sale caro, esto es un abuso, esto aquí hay derroche, o sea, no hay una racionalidad de decir cómo vamos a mejorar los procesos electorales, que en todo caso sería el objetivo de una reforma, sino que en realidad lo que estás haciendo es ir a desmenuzar al INE, a despasarlo a través de quitarle facultades, y simplemente en cada punto se viene reiterando en el texto eso, que es una declaración política. Y a mí me llama la atención algunas cosas que no he visto comentarios en otros espacios, ya tú comentaste algunas cosas, Octavio, pero yo veo que me llama la atención la cantidad de derechos que supuestamente quiere tutelar esta reforma, de decir, vamos a darle espacios de representación a no solamente a la paridad de género, sino también a las acciones afirmativas, ¿no? A los afrodescendientes, a las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Y entonces al final del día, si tú te pones a ver la cantidad de candidatos con esas características que tienen que incluir los partidos, vas a tener una sobrerepresentación de las minorías y una subrepresentación de los ciudadanos. O sea, lo que está pasando es que hay una desproporción que está haciendo y sobre todo está favoreciendo a diferentes grupos donde el gobierno tiene control. O sea, finalmente también hay esas otras lecturas posibles, ¿no? A mí me llama la atención también algo de lo que tú decías. Aquí, por ejemplo, se va a aplicar la retroactividad, ¿no? Porque actualmente hay una serie de restricciones muy fuertes a todo lo que es la promoción personalizada de los gobernantes en busca de cargos de elección, y aquí lo que están haciendo es que están despenalizando todas las conductas que hacen las corcholatas de Morena, y si la ley finalmente, insisto, se llegara a cumplir todo el proceso legislativo, pues entonces, mientras no digan voten por Claudia o voten por Adán o voten por Marcelo, entonces todo lo que están haciendo de promoción está bien, y eso es pues, totalmente fuera de la lógica que ellos mismos incorporaron en la reforma de 2007-2008, de que se tenía que prohibir todo eso, ¿no? Entonces, insisto, a mí me llama la atención, yo la veo como ya el primer paso de la estrategia político-electoral del gobierno para estar metido en elección, así como quiso estar el presidente en 2021, aquí ya de una manera totalmente cínica, desvergonzada, etcétera, etcétera, y yo creo que hay que ir advirtiendo eso, hay que ir advirtiendo el golpe a los ciudadanos, el golpe a la democracia que eso representa, y sí podríamos fundamentarlo, pues en los detalles como los que tú mencionas, como los que tenemos aquí en la lista. Ya digo, a la pinche reforma ya nada más le faltó decir, y bienvenida a la operación y al acarreo de la delincuencia organizada, ¿no? Oye, bienvenidos los chalecos de los servidores de la nación, que nada más los voltea hacia afuera, dicen Morena, ¿no? La esperanza de México, pues así están. Pero en fin, muy bien, eso es lo primero con lo que quería empezar. Horacio, ¿qué más te preocupa? Lo que decía Berman, fíjate que es muy importante. Estos espacios, este tipo de programas, más allá de hacer un análisis, sí técnico, a veces sí queremos entrarle a la médula, son para audiencias no especializadas. Es decir, Juan Pueblo, ¿de qué chingados se tiene que preocupar con esta reforma? Lo dijo muy bien Berman. ¿Dónde crees que el ciudadano de a pie debe decir, hijo, estos cabrones sí se la volaron? Bien, mira, las reformas electorales del México moderno, no hablemos de aquellas reformas electorales de la ley general electoral de los años 70 y 80, que permitía algunos excesos que hoy están regresando, ¿no? Recordemos que en aquellos tiempos se acusaba de que en las cárceles se hacían las urnas, se hacían las boletas y de una vez las cruzaban para que no hubiera tanto desgaste ciudadano. Hoy se está proponiendo algo similar. ¿Qué es lo que le ocupa al ciudadano? A finales de los 80, la ciudadanía decía, queremos procesos electorales limpios, aunque sean caros. La gente
exigía transparencia, exigía certeza. Y entonces eso nos da como resultado una serie de principios rectores que, dicho sea de paso, se han venido alimentando con los años. Iniciamos con 3, vamos con 6, 7. Que estos principios rectores permitían que todo lo que se derivara desde las reformas constitucionales hasta los reglamentos de los órganos electorales fueran garantistas. Esta reforma acaba con las garantías al ciudadano para ejercer su voto libremente. Yo rubricaría o sintetizaría la exposición de motivos de este muégano realizado por Morena, Verde y PT, que por cierto también diría yo que el Verde y el PT no se dieron un tiro en un pie, sino se fracturaron las 2 rodillas para firmar su sentencia de incorporación a Morena, porque realmente las incorporaciones que hicieron fueron fuera de contexto y les otorgaron dulces a los niños que tenían. Sí, fueron casi cosméticas. Sí, fueron cosméticas, definitivamente. Esto que se habla, si nosotros hablamos cuál era el principio al nacimiento de la democracia en los pueblos romanos y griegos, era mantener a los iguales iguales y a los desiguales hacerlos iguales. Hoy resulta que tenemos apartados particulares para ser superiores a las minorías y hacer minorías a la mayoría y a la generalidad del pueblo. Hace muchos años se decía que los partidos eran partidos por ser parte de la sociedad. Hoy resulta que ya los partidos no le están representando y nos lo dice muy claro que solo el 18%, y esto lo dice el Instituto Nacional Electoral, se declara afín a un partido político. El otro 82% no se siente identificado. Esto ha venido dando un juego y por más esfuerzos que ha hecho la autoridad electoral y el propio gobierno, cuando eran gobiernos republicanos y no con tantos epítetos que les da el inquilino de Palacio Nacional, se buscaba la inclusión de la sociedad. Hoy vemos que se hace un esfuerzo de incluir partidos nuevos y no cambia el 18% que se siente afín con un partido político. ¿Qué nos dice esto? Que van transpolándose de un partido a otro para ver dónde se localiza o se focaliza una búsqueda de ideales que nunca se cumplen. Bueno, bajo esta premisa, yo rubricaría la exposición de motivos con aquella vieja voz popular que dice, hágase la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre. Estos actores que se debaten entre el PRD y ellos, quién es la auténtica izquierda, y yo diría que son un centro al estilo de que hablaba Marx, de que la derecha era piedra, la izquierda era acero, y el centro gelatina, pues es un centro gelatina que se acomodan a cómo están las circunstancias y cuál es la visión que tienen. Los promotores del exceso de regulación en los procesos electorales, yo los mencionaría y los pondría en el paredón. Leonel Godoy, Pablo Gómez, Horacio Duarte y Andrés Manuel López Obrador, con esas rabietas que todos recordaremos cuando don Ricardo Monreal, mi querido amigo, por cierto, y si por ahí se entera, lo saludo, llevaron hasta un marrano a una conferencia de prensa diciendo que eso se regalaba en la zona rural. Hemos tenido una regresión a los años 70, que por cierto es donde se forma el señor de los pinos, el rey del cash. Y está replicando todo el echeverrismo, queriéndolo montar en una nación más informada, en una nación que ya es incluyente y que también ve el reflejo de lo que se da en otros países. La democracia ha avanzado hasta en Venezuela, que tienen el sistema electoral digital más importante del mundo, sin embargo siguen haciendo el fraude electoral en la puerta de la casilla. No era necesario golpear a la sociedad ni golpear a los avances, si ellos pueden seguir teniendo la tarjeta del bienestar, la de los ninis, la de las madres solteras, y haber volcado el recurso que se les negaron otros programas a seguir comprando voluntades. Esto es una realidad. Hoy lo vemos en el Estado de México, que para contrarrestar una tarjeta rosa ya inventaron la tarjeta morada y mañana quién sabe qué más vayan a inventar. Seguramente van a regalar el rebozo con la guadalupana, ¿no? Entonces,
venimos viendo cómo se está construyendo un proceso regresivo. Ya no es que ya no va a decir morena, va a decir morenita. Ah, No, y se van a para que repartir el tengas 12 de diciembre para la coincidencia. Estamos encontrando una ausencia de liderazgos, una grave crisis ideológica, que esto no permite que baje la propuesta a la sociedad y termine siendo la guerra de las dádivas. Yo decía hace poco en el medio en el que escribo, por cierto, saludos a Puntual, que nos encontrábamos con que iba a ser la campaña electoral de los programas sociales, donde no habrá propuesta, pero sí habrá tarjetas, unas con los héroes que nos sentimos reencarnación, otras con el color rosa, no sé alusión a qué sea, si sea alusión a la mujer o algunas desviaciones, pero en fin, venimos encontrando que todos son medios estilo años 70, donde se buscan controles férreos de la voluntad popular, porque si o me das el voto o te quito lo que te di. Es una situación grave y crítica, pero además le quitaron las tarjetas roja, amarilla, al y además patearon al otro árbitro que mantenía controladas las cosas. Una de las grandes quejas, y platicábamos tú y yo el otro día en privado, que se dieron los medios de comunicación fueron de las leyes mordazas, productos de qué? De que López Obrador se queja en su enfrentamiento con Felipe Calderón, que le gana Josefina Vázquez Mota los contratos con TV Azteca y Televisa, y entonces él se queda sin tiempo aire para promocionarse, y entonces Pablo Gómez, Ricardo Monreal y Horacio Duarte hacen la parafernalia de su vida, dinamitan San Lázaro, dinamitan Bucareli, y entonces se hacen estas leyes restrictivas que ahora ellos están anulando. ¿Por qué? Pues porque las corcholatas, resulta que ya se dieron cuenta que las corcholatas son del siglo pasado y ahora se usan taparroscas. Entonces estamos en un momento donde lo confuso es difuso y la exposición de motivos es, insisto, y perdón lo reiterativo, que se haga la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre. Y lo malo es que las mulas son rojas, azules y amarillas, porque las de ellos ahora sí están bien comidas, producto de todas aquellas cosas raras que estamos viendo en una regresión administrativa, política y social. Sobres amarillos, dirían por ahí. Así está. Están alimentadas con sobres amarillos. Así es. Muy bien nutriditas. Oye, a ver, de todo esto que ha dicho Horacio muy bien, yo quisiera decir que los ciudadanos tienen que poner atención en lo que viene. Es otro tema importante, porque finalmente el proceso legislativo pues no ha concluido, ¿no? Simplemente se votó en fast track sin leer un texto ahí que solo conocían unos cuantos con cambios de último minuto. O sea, a ver, finalmente es uno de los procesos más desasiados. Yo en los 12 años estuve en la Cámara de Diputados, jamás vi semejante cosa como lo que pasó anoche, pues, o sea, en la madrugada de hoy, para ser más claros. Pues, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que se turnó al Senado de la República la minuta, y pues ahí empieza el tema de Ricardo Monreal. O sea, ese es un tema importante, porque él ya dijo que pues no va a acelerar el proceso. Estamos a poco más de menos de 10 días, bueno, 10 días de que se vaya a receso este periodo ordinario. Entonces, no va a dar tiempo de que hagan el dictamen de aquí al 15 de diciembre. Entonces, eso daría por lo menos un mes y medio para que empezara supuestamente la discusión el 1 de febrero, que inicia otra vez las sesiones ordinarias, porque no creo que vayan a hacer periodo extraordinario en diciembre para esto. Entonces, en ese tiempo hay la oportunidad de ahora sí analizar con calma los aspectos técnicos, lo que está enfatizando Horacio muy bien, lo que hemos comentado en este y otros espacios, y a mí me parece que el camino va a ser pues presentar las controversias constitucionales, y ahí es donde entra el otro factor, no solamente el factor Monreal, el factor Senado, sino el factor Suprema Corte,
porque finalmente va a haber el cambio de presidente este mismo año, y ahí es donde se va realmente, yo creo, vamos a pensar que finalmente Ricardo Monreal, él está con la espada y la pared, porque yo creo que pues por su voluntad y por su conveniencia, es decir, el interés que tiene de aprovechar la coyuntura para poder postularse a la presidencia de la República, que yo creo que, como hemos dicho aquí en otras ocasiones, y yo reitero que él es la corcholata naranja, finalmente, pues ya llegó el momento en el que va a tener que definirse, ¿no? Y entonces ahí está la situación de que si él da paso a que esta iniciativa se vote y sea ahora sí que remitida al Ejecutivo para que la publique, bueno, pues entonces el único camino será la Corte. Si él la llegara a frenar, pues entonces eso significa una ruptura muy grave en el caso del bloque de Morena, el bloque gobernante. Eso es algo que podríamos especular, pero no, en realidad no sabemos qué va a pasar. Pero finalmente, en el escenario de que esto finalmente transitara, es el momento de que tenemos que preparar toda la artillería para estar presentando las controversias en la Suprema Corte, que ahí es donde vamos a estar estableciendo que todas las atribuciones que le están cercenando al INE, todo lo que son los cambios en cuanto a las atribuciones, en cuanto a las sanciones, en cuanto a lo que es las restricciones que le están poniendo los partidos políticos, a la libertad de expresión, todos estos daños que vienen juntos en esta iniciativa, pues ahora sí que, insisto, terrible, pues hay que pelearlo en la Corte, ¿no? Porque muchos son inconstitucionales, lo platicamos ahorita antes de iniciar el programa, hay asuntos evidentemente inconstitucionales que sería necesario que rápidamente pues nos diéramos a la tarea de tener toda esa estrategia lista, porque finalmente pues hay órganos facultados que van a poder establecer o presentar esas controversias, pero pues también como ciudadanos tenemos que ver la forma en que vamos a presionar para que eso se haga y a ver incluso si podríamos establecer algunas quejas por violación de derechos político-electorales, o sea, habría que explorar también si se puede hacer eso, pero lo cierto es que esos dos temas se abren ya como el camino a seguir o lo que va a continuar de un asunto que apenas empezó esta madrugada y que le faltan, según yo, varias semanas y quizá meses para que finalmente tenga un desenlace. Y ahí es cuando, pues todos los que salimos a marchar el día 13, pues tenemos que retomar ahora sí que nuestra exigencia, nuestra presencia, para que no se concrete la destrucción del INE como la ordenó el presidente. Así que todo indica que la próxima marcha será con destino a la Suprema Corte de Justicia. O a Monreal. Ojo, o a Monreal. A las dos, es que tiene que ser a las dos. O sea, o sea, por un lado, a Monreal los partidos de oposición lo emplazaron a que no la apruebe Fast Track y seguramente lo van a emplazar a que la rechace. Y a la Suprema Corte, pues ahora hay que esperar a que cambie el presidente y con todo. O sea, son los dos caminos abiertos claramente para tratar de defender. O si bien que no se vaya a la congeladora, entre a un refrigerador legislativo, ¿no? Donde se alente un poquito el asunto y lleguemos al plazo de los 90 días previos al arranque del periodo de las campañas, para que ya no pueda haber modificaciones, que eso es básicamente cuando termina el siguiente periodo ordinario de sesiones. Así es. Lástima que no quede. Ojo, parecería que el timing es así. A ver, no le quiero jugar a la especulación, porque ya sabemos que aquí el especulero es Berman, pero a ver, al que le aventaron el cohete es a Monreal. Sí, claro. Porque Monreal va a tener a sus 37 senadores, que son de su bloque enteramente, para darle peso a la balanza. Si pasa en el Senado con Monreal y sus 37 senadores, básicamente corroboró que es un lacayo de López Obrador y que es un amigo de la 4T, y ahí se chingó todo porque él no está dentro de los agraciados tres corcholatas, ¿no? Correcto. Salvo que pues, se conforme con su premio de consolación, que él ha buscado ser jefe de gobierno de la Ciudad de México desde hace ya algunos años. Que quizás sea la moneda de cambio. Y a lo mejor es la moneda de cambio, ¿no? Como lo jugaron otros personajes de yo quiero ser jefe de gobierno y terminaron siendo senadores y cosas por el estilo. Ahora, si él se va con el bloque de Va por México por cómo se ha expresado su coqueteo, que además yo lo veo muy difícil.
O sea, yo sí creo que eso es un salto propio de un chapul. Ah, es que Ricardo Monreal ha pasado, a ver, espérame, deja acordarme, pasó El por PT, el Por PRI, todos lados. creo que hasta por Convergencia, ¿no, Horacio? Sí, así. así es, fue Por coordinador del grupo Convergencia. parlamentario de A Convergencia. ver, Monreal pasó por el PRI, PRI, pasó por el PRD, pasó por PT, Convergencia, por el PT. PT, Morena. Bueno, pues ya y caer así como ahora verlo azul ya no sorprendería, ¿no? Pero sería, como lo dije en otro programa, el fracaso del sistema político mexicano, que no logró sembrar una idea sólida en ningún partido y permite que este tipo de fenómenos pasen. Pero yo veo que Ricardo Monreal va a traer en los próximos semanas, meses, todo el peso de la opinión pública y su decisión en su ego, en sus ambiciones personales y en su proyecto político va a ser fundamental. O sea, él es ahora crucial. sí, a ver, en algún momento dijimos, ¿cómo es posible que todo un partido político se sacrifique por un pinche delincuente empoderado en la presidencia de su partido? Y digámoslo con nombre y apellido, por el pinche Alito, ¿no? O sea, Alito se llevó de corbata todo el PRI con la decisión, con algunas decisiones que tomó, y ahorita aguas, porque está vivo su procedimiento de desafuero en la Cámara de Diputados. O sea, su clavo sigue La al tienen rojo vivo. guardadita. Su clavo sigue al rojo vivo. Pero ahora, pues dicen que Monreal es un hombre de Estado y la chingada, y que es un hombre con visión, y pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Es un hombre de Va a ser el ambición. momento de la congruencia de Monreal, cabrón. Yo quiero comentar algo. Ustedes verán que en todos los posicionamientos opositores le aventaron la papa caliente a Ricardo Monreal. Dijeron, primero el Senado, y si es necesario, dijo, por ejemplo, mi amigo Carlos Iriarte, dijo, y si es necesario, acudiremos a la Corte. Si es necesario. O sea, ellos están apostando a Ricardo como la salvación de este plan B. Yo quiero recordar a un viejo electorero naucalpense, don Pepe Marún, que decía que un trabajador del proceso electoral tenía que tener plan A, plan B y plan C. Algún día le pregunté, oye Pepe, ¿y si falla el plan C, qué pasaría? Pues ya nos llevó la chingada, hijo, no me preguntes. Bueno, pues entonces, el plan B es Ricardo Monreal, el plan C es la Corte, y por ahí también se habló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ha tenido respuestas favorables a los temas electorales mexicanos. Sí, 5 años después de que ya 5 años después, después, la chingadera, ¿no? Como a Castañeda Goodman, ¿no? A Castañeda le dijeron, tú sí debías de ser candidato, pero dijera aquel sabio filósofo poblano de apellido Lora, pues qué mal pedo. Entonces yo veo que aquí las esperanzas de atacar el plan B es el plan C, el plan D, y si no, dijera el sabio Pepe Marún, ya nos llevó la chingada. Oye, pero a ver, además, mira, hay una circunstancia que alguien me va a decir, ay, es que el paralelismo no se vale porque Venezuela se come por aparte. No, a ver, el pinche manual del dictadorzuelo latinoamericano es muy claro. Y esto ya pasó en Venezuela, donde un gran amigo de Chávez se hizo pasar como la esperanza opositora, fingiendo hay un encontronazo con Chávez. La oposición cayó en la trampa, y con eso terminaron de desmoronar a la oposición. Este cabrón regresó con Chávez y lo hicieron embajador y ya conocemos la historia de los últimos 20 años de Venezuela. Entonces, a ver, a mí tampoco me suena descabellado que quiera jugarle al caballo de Troya, ¿eh? Sí, la disidencia controlada. A la disidencia controlada.
Por supuesto, vete, haz como que te vas con la oposición, termina de darles en la madre y ahora sí te cumplo algún chingado capricho que te guste, ¿no? Por eso no podemos apostar a que en el Senado la vayan a detener. O Claro sea, que yo no le apostaría a Monreal por por ningún eso, Yo por tampoco ningún. lo yo apostaría. por eso dije que lo único que nos va a dar es un poco de tiempo para que vayamos preparando realmente con los mejores juristas que tenga la oposición o que tenga la ciudadanía para ver cómo impugnas eso, o sea, ya pensando en que lo vas a hacer. Mira, en el peor de los casos, podría ser un buen trabajo académico hacer eso, pero finalmente si es necesario, pues tienes que tener todo el armamento listo para poder hacer la guerra ahí en la corte. Ese es un punto esencial, porque vamos a pensar que, insisto, en la política, como todo puede pasar, y más en estos tiempos en donde ya todos son, ahora sí que todos los gatos son pardos, pues ya, pues en una de esas, por conveniencia, se dice, en total, todo el mundo está pensando en un candidato ganador, y hoy que Reforma publica eso de que sí por México no traía ningún candidato así visible, pues el problema es que eso sigue desgraciadamente dando la tentación de que caigamos así en el espejismo venezolano que tú dices, o sea, eso sí puede pasar, pero el hecho es que sea lo que sea, la reforma tenemos que impugnarla por todos lados y tenemos que tener cada vez más claro todo el daño a que le causa una democracia que nos costó 40 años de transición construir, que nos costó sacrificios de todo tipo, y nos costó primero procesos así postelectorales violentos, nos costó reformas de consenso, nos costó encontrar poco a poco quiénes eran los ciudadanos capaces de darle certidumbre y darle imparcialidad y darle todos esos atributos a lo que fue el INE y primero el IFE. Y bueno, pues es que eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que está destruyendo el presidente, o sea, está destruyendo el servicio electoral, está quitándoles el dinero, o sea, bueno, por todos lados lo que está haciendo es, o sea, casi si pudiera, como Putin les manda una bomba atómica y los destruye, ¿no? Pero nosotros tenemos que defender eso y insisto que el tema de la corte puede convertirse en el tema más estratégico, pero hay que prepararlo desde ahorita, y ahorita yo espero que los diferentes actores jurídicos de la oposición, tanto ciudadana como partidista, pues estén pues puestos a todo vapor en resolver eso, ¿no? Pero vamos a ver, sobre todo en el Senado, que ahí se va a discutir todavía, pues mejor tener los argumentos para, por lo menos para debatirla, ¿no? Así es. Pues yo creo que ya no nos vamos a corte, Oh, hermanito. Ya nos comimos el tiempo y nuestro productor nos va a colgar, pero mi querido Kenneth, ya te lo repondré. Pero es que nos cuelga cada semana, cara. Cada semana nos dice una grosería. Oigan, a ver, dado que en los 8 equipos de finales del Mundial, yo creo que la final va a ser Brasil-Inglaterra y eso puede ser más o menos previsible y que el campeón del mundo será Brasil. Vámonos a algo más complejo. ¿Quién va a ser el presidente de la corte en la que sigue? Yo creo que Lainez. Horacio. Pues mira, todo depende de esto que nos está generando en todos los procesos especiales electivos, donde pues aparece Herman Monster y empieza a amenazar y a comprar y a vender, y hay que ver en la corte qué tanto va a generar esta... Ay, pero ni que ya hubieran logrado que se fuera un presidente de la... Ah, cabrón. Sí lo lograron. Sí, el pronóstico va a ser de las operaciones, vuelvo a la operación setentera, de las operaciones que puedan generarse y los miedos que puedan radicar, ¿no? Yo ahorita no haría un pronóstico hasta ver cuál va a ser el tema, como por ejemplo ayer la representación del PT que decía, ¿no? Y puede venir Adán Augusto a darnos instrucciones en el momento que él quiera, porque esta es su casa. Pa' la madre, entonces la división de poderes, ¿dónde se quedó, no? Bueno, ahora, de Octavio, tienes que tomar en cuenta algo, el factor tiempo. Pero a ver, es que no hay más, o es Lainez o es una mujer afín a López. Por eso, yo no creo que alguna afín a López vaya a quedar, eso no lo creo, porque finalmente, pues no tienen todavía la mayoría para controlar esa votación. El tema además es que pues el nuevo presidente de la Corte
pues va a durar mucho más que lo que va a durar López Obrador en la presidencia. Entonces, hay un factor diferente. En el caso de Saldívar, pues ya calculando que él se iba a quedar el suficiente tiempo para estar con López, a lo mejor optó por quedar bien con él. Entonces yo más bien veo una corte a donde va a empezar a llegar también la presión, porque finalmente si lograra destruir al INE, después va a tratar de destruir a la corte, en el caso de que finalmente quede, por ejemplo, si queda Lainez como presidente, ¿no? Yo veo que la situación va a ser por ahí, y justamente pues va a seguir siendo un contrapeso con todo el coraje y con toda la oposición del presidente. Yo no le veo mayor alternativa a eso, ¿eh? Pues si quieren, vamos entrándole al último tema, que ya estamos casi terminando el programa. ¿Cómo ven este tema de los dictadorzuelos latinoamericanos? Caso concreto, Cristina Fernández. Es que lo que dijo Aminadab me encantó, cabrón. México es un país santuario. Yo les comentaría que México sí es un país santuario, pero de presidentes. Las declaraciones de Marcelo Ebrard me saltan en un tema particular, ¿no? ¿De dónde va a conseguir los otros 36 para que puedan ser Alibaba y sus 40 ladrones? No veo dónde pueda conseguir a todos ellos y que pueda convertir a México en el líder latinoamericano. Horacio, no hagas eso de todos los bandidos. Horacio, no hagas eso, porque ¿qué va a pasar? Horacio, cada vez que en nosotros... la búsqueda de la presidencia busca consensos espantosos, ¿no? Horacio, no hagas eso. Ahí sí también tiene que preocuparse la ciudadanía, ¿no? Te quiero decir ¿dónde nos vamos a convertir en esa cueva de Alibaba? Horacio, te quiero decir que cada que en este programa se hace una pregunta retórica, parece que estos cabrones se la toman como reto. Entonces, no hagas eso, cabrón, porque de verdad sí encuentran otros 36 rateros. Mira, el problema es que, mira, México es ese santuario terrible. O sea, qué pena que lo primero que hagan espontáneamente los ciudadanos peruanos, que aparentemente tienen un país convulso, tienen sus propios problemas, oye, tuvieron su guerrilla, tienen a sus antecedentes ahí de Fujimori y toda la cosa. Resulta que fueron a la embajada de México para que no se les escapara Pedro Castillo. Oye, ya sí, se sabe dijeron, México, ¿a dónde, güey? México es el santuario de estos delincuentes, y te aseguro que si Lula hubiera perdido con Bolsonaro, igual pasaba, porque finalmente, a ver, ¿qué hace? Es que a Cristina la están atacando los conservadores, es que a Castillo lo tiran los conservadores, a Evo igual aquí lo refugió. Entonces dices tú, oye, pues ya se sabe, ¿no? Antes México era, insisto, el país del asilo, el país que a los perseguidos políticos. Aquí, por ejemplo, algunos maestros chilenos, que los que se salieron con Salvador Allende, nos dieron clases en las universidades públicas. Aquí estaban los perseguidos de Uruguay, los perseguidos de Argentina, españoles, los de Brasil, o sea, por eso. Y ahora resulta que es a los delincuentes a los que está, ahora sí que santificando, o sea, a Julian Assange. O sea, dices tú, oye, es que este presidente de veras no defiende a los mexicanos, pero si tú eres un delincuente en cualquier parte del mundo, tienes problemas con la ley, abusas de tu poder, lo que sea, bienvenido a México, ¿no? Aquí hasta te hacemos caravana, ¿no? No fue Marcelo Ebrard que hasta mandó un avión del Estado Mayor, para traerse a Evo Morales hasta acá, y luego lo llevaron y toda la cosa. Dices, oye, ni en la pandemia pudieron hacer eso con los mexicanos que estaban ahí atrapados en otros países, ¿no? Entonces, a mí sí me avergüenza. Yo de hecho mandé un tuit de eso, que qué triste y qué vergonzoso que hoy México, después de ser un país que alguna vez quiso tener un liderazgo en América Latina y quería ser representante de otras cosas, ahora resulta que somos el santuario de los presidentes delincuentes, y con el común denominador de que todos eran populistas y de que todos eran de la izquierda famosa, todos eran del Foro de Sao Paulo, ¿no? Fíjate, todavía recuerdo el incidente cuando le dieron golpe de estado a Hugo Chávez. Ahí Vicente Fox, y con todo y que no congeniaba, dijo, a ver, pues que se restablezca el orden constitucional, que qué diferencia, ¿no? Y acá López Obrador dice, no, pues estaba bien que hubiera sido preferible que este señor Pedro Castillo hubiera tenido éxito en su golpe de estado de disolver al Congreso, porque era lo que era lo correcto para su tendencia política. Oye, es vergonzoso. ¿Qué va a pasar el día que aquí López quiera así, que ya no le sirvan sus mayorías en la Cámara? Pues, el plan C. ¿Disolver al Congreso? Yo lo dije ayer, disolver al Congreso. Entonces, ahí sí yo creo que la marcha que hicimos el 13
de marzo se le multiplicaría por 1000 y acabaríamos haciéndole lo mismo que a Pedro Castillo. Pero el problema es que, digo, la mentalidad de veras es tan... A mí me avergüenza mucho que el presidente haya llegado a esos extremos y que además toda América Latina se la sepa de memoria. Lo bueno es que ya sé por el arco del triunfo, ¿no? Lo Cuando bueno le es que conviene, sí. Ya sé cuál va a ser la consigna para la siguiente marcha, cabrón. Evo, Castillo y Andrés. Chinguen su madre los tres, cabrón. Bueno, pues ya ves que, oye, si las playeras tuvieron éxito, las consignas más, ¿no? Pero pues, está bien, hay que ir ensayando esa para la próxima marcha. Pues yo sí veo esto como un claro, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, mi querido Berman, hay que poner las vuestras a recortar, ¿no? ¿Cómo ves, Horacio, este tema de Cristina ya condenada 5 o 6 años, ¿no? 6 años. 6 años guardada y Castillo, pues con el desmadre que hizo en Perú. Bueno, y que va a impugnar, acaba de señalar que va a impugnar y que es probable que no pise la cárcel por eso. Es que es cretina, no cretina, cretina. ¿Sí nos escuchas, Horacio? Los escucho muy entrecortado, creo que perdí por ahí la conexión. No, ahí te escuchamos bien. Sí, nosotros te escuchamos bien. Yo te escucho a ti, pero no escucho a Octavio. Bueno, preguntábamos qué opinión te merece este tema de los dictadorzuelos latinoamericanos y concretamente el tema de Cristina y de Pedro Castillo. Mira, yo vengo sosteniendo desde hace algunos años una tesis de que cada 100 años en México y en el mundo latinoamericano hay revoluciones. A raíz de la comunicación, la globalización y todos estos fenómenos tecnosociales que hemos vivido, se nos dio una evolución. No con esto quiere decir que esta evolución haya sido correcta y haya sido propia. Ahora se gobierna desde las redes sociales, ahora las opiniones dependen de los likes y los comunicados de redes sociales. Sin embargo, la sociedad también tiene un precio de la percepción. Y en el momento en que la percepción cambia, empiezan las caídas de los dictadores. Hemos visto cómo hoy, por ejemplo, Reforma nos decía, el nivel de aceptación de López Obrador ya es igual o menor al de otros presidentes de la República en el último año, o en el penúltimo año más bien. Eso quiere decir que ya la percepción social, tanto aquí como en Argentina, más bien hablaría yo del Cono Sur, se viene dando producto de esta evolución y la comunicación que no se percibe de lo que se ve en las redes sociales. Ya las crisis económicas, todo aquello que detonaba las revoluciones, hoy está detonando evoluciones y también está marcando la atención del error de los ciudadanos al emitir su voto. Lamentablemente, esto va a generar costos por el control que se tiene de los órganos legislativos. En algún curso que tomé en la Universidad de Santiago de Chile nos decían que era un delito o una falta. Todos filosofamos y terminó el maestro diciéndonos que era algo que inducía a un presidente y las legislaturas lo convertían en falta o delito. Porque era una gravedad de que por línea pues cambiaran los escenarios. Y eso es lo que han hecho estos pequeños dictadores que cambian la ley a su antojo, aun que lastimen a los gobernados. Pero no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Esto nos va a empezar a generar la inconformidad social que finalmente es lo que detona el cambio. Wow. MX.tv presentó
Wow. MX.tv